Durante décadas, el F-117 Nighthawk fue un misterio envuelto en sombras y tecnología secreta, una leyenda viviente que desafiaba la lógica de la aviación tradicional. Un avión que parecía salido de una película de ciencia ficción, diseñado no para ser visto, sino para desaparecer ante los ojos enemigos. Su silueta angular, tan característica como una sombra cortada por cuchillas afiladas, era el emblema perfecto del sigilo moderno. Pero lo que pocos saben es que este ícono de la Guerra Fría tuvo un final tan inesperado y sorprendente como su propio nacimiento. La historia del Nighthawk no es solo la crónica de un avance tecnológico, es también un relato marcado por secretos oscuros, operaciones encubiertas y decisiones militares que parecían desafiar toda lógica estratégica. En 1999, durante la Operación Fuerza Aliada en Kosovo, uno de estos aviones desapareció abruptamente del radar enemigo y aliado sin dejar rastro, hasta que se descubrió algo mucho más inquietante. El primer caza furtivo jamás construido había sido derribado por fuego antiaéreo convencional. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Fue acaso un fallo técnico? ¿O hubo algo más detrás de esa dramática pérdida? La caída del F-117 no solo sacudió a sus creadores, provocó una cadena interminable de preguntas sobre la eficacia real del sigilo en combate moderno. Este episodio marcó un antes y después en las tácticas aéreas y puso en jaque a quienes defendían la invencibilidad tecnológica frente al fuego humano implacable. Lo increíble es que ese momento fatal ocurrió cuando nadie lo esperaba, en pleno auge mediático sobre las maravillas del stealth. La noticia atravesó rápidamente los muros herméticos del Pentágono e hizo temblar las certezas sobre el dominio absoluto en los cielos. Lo cierto es que el destino final del Nighthawk está lleno de giros dramáticos dignos de una novela negra militar. Después de años operando bajo estricta confidencialidad, sus misiones eran tan secretas como su diseño. Llegó el día en que fue retirado oficialmente sin grandes anuncios ni ceremonias públicas grandilocuentes, casi como si quisieran borrar cualquier huella presente o futura sobre su legado operativo. Pero esa retirada no significa desaparición total ni olvido. De hecho, algunos ejemplares siguen custodiados bajo llave mientras otros corren riesgos inusitados, enfrentándose a nuevos desafíos tecnológicos resistentes al sigilo. Más allá de su estructura metálica revestida con materiales absorbentes radar y sus motores diseñados para minimizar emisiones térmicas visibles al infrarrojo, existe otro componente crucial: el factor humano detrás del control remoto desde cabinas blindadas o satélites, orbitando silenciosamente cerca pero invisibles a simple vista. Pilotos entrenados con rigor extremo sabían llevarlo al límite entre la vida y la muerte cada vez que despegaban hacia zonas hostiles, donde cualquier error podía significar catástrofe total. Sin embargo, esa combinación entre máquina avanzada e inteligencia humana no pudo evitar ciertos errores estratégicos fatales derivados, posiblemente incluso dentro mismo del aparato político-militar, encargado de decidir cuándo arriesgar esas joyas tecnológicas únicas contra enemigos impredecibles, aunque menos sofisticados, de adaptarse rápidamente a nuevas amenazas emergentes. Pero entonces surge otra pregunta todavía más perturbadora. ¿Por qué tras aquel incidente crítico nunca se revelaron públicamente todas las causas exactas ni se implementaron cambios radicales? El silencio oficial dejó espacio para teorías conspirativas alrededor acerca de posibles ocultamientos deliberados relacionados con vulnerabilidades técnicas explotadas por adversarios extranjeros o filtraciones internas comprometedoras. Lo fascinante aquí radica también en cómo esta historia refleja las tensiones inherentes entre innovación tecnológica acelerada versus realidad práctica dentro de conflictos armados reales, donde ningún sistema resulta infalible pese a costosas inversiones multimillonarias. ¿Puede realmente existir tal cosa como invisibilidad perfecta, cuando millones dependen de la precisión absoluta, combinada con factores humanos siempre propensos a fallar?
Mientras tanto, hoy día múltiples naciones han estudiado meticulosamente aquellas lecciones amargas aprendidas gracias al Nighthawk para desarrollar propios modelos furtivos, aún más sofisticados destinados a dominar futuros escenarios bélicos cada vez más complejos e interconectados digitalmente. Drones autónomos capaces incluso prescindir totalmente piloto humano integran ahora nuevas ecuaciones estratégicas surgiendo desde aquella base histórica marcada indeleblemente por aquel avión triangular ya legendario. En definitiva, mirar atrás hacia ese final inesperado nos obliga a cuestionarnos profundamente cuál será realmente el futuro invisible, pero tangible vuelo conjunto entre máquinas inteligentes y manos humanas, dependiendo cada vez más unas pocas fracciones decisivas dentro espacios tridimensionales saturados por tecnologías disruptivas difíciles siquiera imaginar hace apenas algunas décadas atrás. Esta es una historia donde mito y realidad caminan juntos muy cerca, caminando siempre justo al borde entre asombro tecnológico puro y crudeza mortal, impuesta por guerras invisibles libradas bajo cielos contaminados tanto física como informáticamente. Aunque muchos quieran olvidar ese capítulo oscuro marcado claramente con letras metálicas grabadas sobre aluminio furtivo resistente casi indestructible, aún perduran ecos resonantes. Esa respuesta guarda todavía secretos enterrados profundos listos, quizás algún día salir definitivamente luz, transformando nuestro entendimiento acerca de guerra moderna, diseñada ya mucho tiempo, pero que en realidad forma parte del tejido complejo y a menudo contradictorio de la guerra moderna. Este avión, diseñado con una tecnología revolucionaria para su tiempo, fue la punta de lanza en el arte del sigilo aéreo durante décadas. Pero su final no fue ni glorioso ni predecible, más bien fue un desenlace inesperado que dejó perplejos a muchos expertos y entusiastas por igual. Desde sus inicios, el F-117 representó un salto cualitativo en la manera en que se concebía el combate aéreo. Desarrollado en secreto durante los años 70 y 80, bajo un manto absoluto de confidencialidad, este caza furtivo rompió con todos los esquemas tradicionales. Su diseño anguloso y peculiar no obedecía a criterios estéticos sino funcionales. Reducir al máximo la firma radar para pasar desapercibido ante las defensas enemigas. Era como un fantasma surcando el cielo, capaz de atacar objetivos estratégicos sin ser detectado hasta el último momento. Su verdadera prueba llegó durante la Guerra del Golfo en 1991, cuando demostró su valía con creces. Allí, el F-117 llevó a cabo misiones precisas contra instalaciones militares claves iraquíes, eliminando objetivos imposibles para otros aviones debido a las densas redes antiaéreas enemigas. Lo notable no solo fue su capacidad técnica, sino también cómo cambió las reglas del juego. Nadie esperaba que un avión pudiera penetrar tan fácilmente zonas fuertemente defendidas sin ser derribado o siquiera visto por radares enemigos. Sin embargo, esta supremacía tenía sus riesgos ocultos. El mismo secreto absoluto que envolvía al Nighthawk dificultaba enormemente aprender de cada misión, porque casi nada podía divulgarse públicamente, ni siquiera entre aliados cercanos. Así nació una paradoja. Mientras más efectivo era el avión por su invisibilidad tecnológica, menos se comprendían sus vulnerabilidades reales fuera del círculo cerrado donde operaba. Las semanas posteriores a esa guerra mostraron algo inquietante. Uno de estos aparatos fue abatido por primera vez en combate real sobre Kosovo en 1999. La sorpresa no radicó tanto en la pérdida misma, que siempre puede ocurrir, sino en cómo lo lograron las fuerzas yugoslavas, usando sistemas antiaéreos soviéticos, aparentemente obsoletos, pero empleados con ingenio táctico impresionante y conocimiento profundo del terreno. Este derribo marcó un antes y después para todo analista militar que seguía al F-117 con interés creciente desde hacía años. De repente quedó claro que ninguna tecnología es infalible, y que incluso los sistemas considerados invulnerables pueden caer frente a estrategias adaptativas e imprevistas adversarias. Pero,
¿Qué pasó exactamente aquel día? El piloto estadounidense tuvo apenas segundos para reaccionar cuando un misil SA-3 Goa impactó contra él mientras realizaba una misión nocturna rutinaria sobre territorio hostil. A pesar del daño severo sufrido por la aeronave, logró eyectarse sano y salvo gracias a su entrenamiento intensivo y suerte combinada. Sin embargo, ese incidente reveló grietas profundas dentro del mito invencible construido alrededor del Nighthawk. A partir de ahí comenzaron debates internos acalorados dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses respecto al futuro operacional del F-117. Algunos defendían mantenerlo activo pese al riesgo creciente. Otros abogaban por acelerar proyectos alternativos basados en tecnologías aún más avanzadas o multifuncionales capaces no solo de evitar detección, sino también enfrentar amenazas emergentes como drones o misiles hipersónicos. Mientras tanto, se supo que detrás había habido fallas humanas, también vinculadas al mantenimiento riguroso requerido por estas máquinas tan delicadas tecnológicamente hablando. Una pequeña negligencia podía traducirse literalmente en muerte aérea. Además del desgaste natural propio, tras años continuados, volando misiones peligrosísimas alrededor del mundo entero. Lo curioso es cómo este episodio terminó acelerando decisiones políticas internas relacionadas con presupuestos millonarios dedicados exclusivamente al desarrollo tecnológico militar estadounidense durante principios del siglo XXI. Se apostaría ahora fuerte hacia programas, pero menos visibles públicamente, como los bombarderos B-2 Spirit o futuros cazas multirol, diseñados desde cero, pensando ya no solo en evadir radares, sino también contramedidas electrónicas, activas mucho más complejas surgidas, tras esa experiencia amarga vivida con. Por otro lado, hubo quienes interpretaron esta caída simbólica como parte inevitable dentro de aquel ciclo histórico universal, donde creación y destrucción están eternamente enlazadas formando patrones difíciles, romper aunque parezcan pero tampoco ignorar cuán frágil resulta cualquier innovación humana ante contextos cambiantes imprevisibles, donde sombras acechan sutilmente detrás luces deslumbrantes. El final, inesperado para muchos, parecía acercarse silencioso, aunque algunos ejemplares fueron conservados para exhibición museística u ocasional participación experimental secreta, permaneciendo en reserva lejos ya de combates activos, reales anticipando nuevos horizontes tecnológicos, armamentísticos posmodernos. Así concluye esta primera parte acerca del destino sorprendente atribuido al emblemático Nighthawk, cuyo legado sigue resonando todavía intenso entre especialistas. Aeronavales militares fascinados por aquella mezcla única, entre sombra, luz, destrucción, creación intrínsecamente entrelazadas, constituyendo irreductible trama moderna contemporánea inherente, inevitables ciclos históricos universales, presentes, futuros. Aquel 27 de marzo de 1999 marcó un antes y un después en la historia del F-117 Nighthawk, la joya oscura de la Fuerza Aérea estadounidense. Durante el conflicto de Kosovo, este avión que parecía casi invisible se encontró con una realidad inesperada. Fue derribado por un misil tierra-aire SA-3 Goa, lanzado desde las defensas serbias. La noticia sacudió a expertos y aficionados por igual porque, hasta ese momento, el Nighthawk había sido considerado invulnerable gracias a su diseño furtivo. Pero, ¿qué llevó a esta sorprendente caída? Para entenderlo, hay que adentrarse en una trama compleja donde convergen tecnología avanzada, errores humanos y condiciones tácticas específicas. El F-117 no era un caza convencional. Su estructura angular estaba diseñada para desviar las ondas radar lejos del emisor, lo que dificultaba su detección. Sin embargo, esa misma forma le restaba velocidad y maniobrabilidad frente a cazas más ágiles o sistemas antiaéreos bien coordinados. Además, su vuelo típico durante ataques consistía en seguir rutas fijas con precisión quirúrgica para alcanzar objetivos estratégicos sin ser detectado ni interferir con otras operaciones aéreas simultáneas. En Kosovo,
Los pilotos operaban bajo estrictos protocolos para minimizar riesgos. Sin embargo, ese día hubo factores imprevistos. Uno de los elementos clave fue el uso silencioso, pero efectivo del sistema SAM, Surface to Air Missile, soviético SA-3 GOA, por parte del ejército yugoslavo. Aunque antiguo comparado con misiles modernos como el Patriot o el S-300 ruso, este sistema demostró que incluso tecnologías aparentemente obsoletas pueden sorprender cuando se emplean inteligentemente. Los operadores serbios aprovecharon una combinación letal. Posicionaron sus radares pasivos en lugares estratégicos para detectar señales mínimas, emitidas por el Nighthawk al comunicarse o ajustar ruta, y luego dirigieron rápidamente los misiles hacia esa posición exacta. Lo fascinante es cómo funcionó este proceso, casi como un juego de ajedrez invisible entre cazadores y presas electrónicas. El Nighthawk dependía mucho del sigilo activo, es decir, evitar emitir cualquier señal detectable, pero debía transmitir información mínima necesaria para coordinarse con otros aviones o bases terrestres. Esta pequeña ventana permitió a los defensores yugoslavos captar indicios suficientes para lanzar su emboscada aérea eficazmente preparada durante semanas previas a cuando el misil alcanzó al F-117 pilotado por Teniente Coronel Dale Selko, quien logró eyectarse milagrosamente ileso. Quedó claro que ningún sistema es completamente infalible si enfrenta circunstancias adecuadas combinadas con errores humanos mínimos, pero, por ejemplo, algunos informes indican que la altitud relativamente baja utilizada para mejorar precisión incrementó vulnerabilidad. Además, existió cierta confianza excesiva en las capacidades furtivas del aparato, lo cual redujo medidas preventivas adicionales. Este evento tuvo repercusiones profundas más allá del daño material inmediato. Puso sobre la mesa debates sobre la verdadera eficacia del sigilo en combate real versus simulaciones controladas o ejercicios limitados previos al despliegue operativo masivo. También incentivó mejoras tecnológicas rápidas, tanto en aeronaves stealth como en sistemas antiaéreos capaces de contrarrestarlos mediante técnicas pasivas sofisticadas como rayos infrarrojos avanzados o inteligencia artificial aplicada al reconocimiento electrónico. Curiosamente, tras perder uno de sus símbolos más emblemáticos, pues solo 64 unidades fueron fabricadas, Estados Unidos optó no solo por mantener operativo parte del escuadrón, sino también reforzar doctrinas tácticas basadas en redundancia tecnológica y cooperación multiescudo entre distintas plataformas aéreas y satélites espías, orbitando constantemente zonas conflictivas cruciales alrededor del planeta. La historia también recogió testimonios directos reveladores. Selko relató cómo sintió inicialmente una extraña vibración seguida rápidamente por explosiones internas, mientras trataba desesperadamente mantener control durante segundos eternos hasta eyectarse. Describió pero triunfo personal, dado que sobrevivir implicaba continuar aportando datos valiosos sobre debilidades detectadas in situ. Al analizar cifras posteriores, se observa otro dato llamativo. Pese a aquella pérdida significativa, nunca se registraron impactos similares contra otros stealth modernos usados posteriormente, ni siquiera enfrentamientos abiertos prolongados contra enemigos dotados igualmente con tecnologías anti-stealth avanzadas, indicándose mejoras sustanciales implementadas justamente motivadas por esas experiencias dolorosas iniciales relacionadas con aquel primer derribo famoso mundialmente. Incluso hoy, sigue siendo objeto de estudios académicos militares especializados, pues encapsula perfectamente conceptos fundamentales universales dentro dinámicas bélicas contemporáneas. La constante dialéctica entre creación tecnológica innovadora versus demostrando así cómo cada avance genera inevitablemente ciclos históricos donde sombra, luz, destrucción, creación permanecen intrínsecamente entrelazados, conformando irreductible trama moderna contemporánea inherente e inevitable. En retrospectiva,
Podría afirmarse entonces que aquel final inesperado no fue simplemente fracaso ni casualidad, sino parte esencial dentro de evolución global, donde lo invulnerable puede sucumbir ante ingenio opuesto, aunque menos avanzado formalmente. Finalmente, cada episodio constituye aprendizaje irreversible, forjador continuo destinado no solo preservar superioridad, sino también anticipar amenazas emergentes aplicando con y todo ello revela facetas imprescindibles acerca de naturaleza compleja dinámica guerra actual, donde finales inesperados abren puertas imperceptibles hacia futuras creaciones desconocidas, aún aguardando revelar secretos trascendentes escondidos detrás velo permanente sombra. Los inesperados abren puertas imperceptibles hacia futuras creaciones desconocidas, aún aguardando revelar secretos trascendentes escondidos detrás del velo permanente, sombra luz desarrollo humano mismo. Y el final del F-117 Nighthawk es uno de esos momentos. Aunque parezca cerrado, sigue susurrando historias fascinantes. Cuando hablamos del ocaso de este icónico avión furtivo, no solo nos referimos a un simple retiro o a una obsolescencia tecnológica. Se trata de un capítulo lleno de giros sorprendentes que ilustran cómo la evolución en la guerra aérea trasciende lo visible. El F-117 nació como una maravilla tecnológica en los años 80, diseñado para penetrar las defensas enemigas sin ser detectado. Su estructura angular y su recubrimiento especial absorbían las ondas radar, convirtiéndolo en casi invisible para el enemigo. Sin embargo, esa invisibilidad fue puesta a prueba durante la Guerra del Golfo en 1991, cuando demostró su eficacia al realizar ataques precisos contra objetivos estratégicos iraquíes. Pero si ese episodio marcó un punto alto para el Nighthawk, también sembró las semillas de su eventual declive. Lo que pocos saben es que a pesar de su fama como símbolo sigiloso e invencible, el F-117 tenía limitaciones inherentes que comenzaron a evidenciarse con el tiempo. Su diseño estaba optimizado exclusivamente para misiones nocturnas y vuelos a altitudes específicas. Además, carecía de capacidades aire-aire y dependía completamente del apoyo externo para protección. El avance acelerado en tecnologías antiaéreas y radares con capacidades mejoradas empezó a erosionar ese manto invisible que lo envolvía. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió durante la Guerra de Kosovo en 1999, cuando un F-117 fue derribado por primera vez desde su entrada en servicio activo. Este acontecimiento sacudió profundamente la percepción sobre la invulnerabilidad del avión furtivo. La defensa serbia utilizó sistemas soviéticos S-125 Neva Pechora, adaptados inteligentemente combinados con tácticas innovadoras para detectar y abatir al Nighthawk. No fue cuestión solo del poder tecnológico, sino también de astucia humana. Operadores bien entrenados supieron explotar cada vulnerabilidad. Este incidente sirvió como llamada para replantear todo respecto al uso y mantenimiento del F-117 dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Para entonces ya estaban desarrollándose nuevos aviones furtivos, como el F-22 Raptor o el B-2 Spirit, que incorporaban mejoras sustanciales, tanto en maniobrabilidad como en capacidad ofensiva-defensiva integral. Estos modelos superaban ampliamente al Nighthawk bajo parámetros modernos. A partir de ahí, comenzó un proceso gradual pero decidido hacia su retiro definitivo, que culminó formalmente alrededor del año 2008. No obstante, lejos quedó relegado al olvido total. Varios ejemplares permanecen almacenados bajo estrictas medidas secretas, donde se presume continúan siendo estudiados detalladamente para extraer lecciones valiosas aplicables hoy día. No solo eso, existen rumores persistentes sobre vuelos clandestinos realizados mucho después oficialmente fuera servicio público, donde estas aeronaves han sido utilizadas como plataformas experimentales, probando nuevas tecnologías stealth avanzadas o técnicas electrónicas disruptivas, capaces incluso de alterar adversarios desde distancias
nunca antes alcanzadas por otros jets convencionales. La historia completa detrás del final inesperado va más allá, incluso porque pone énfasis sobre cómo ciertas innovaciones generan caminos paralelos. Mientras algunos ven decadencia, otros descubren oportunidades ocultas entre sombras tecnológicas aparentemente perdidas. Un ejemplo notable complementario surge cuando analizamos qué impacto tuvo esta transición sobre las doctrinas militares globales, no solo occidentales, sino también rivales, quienes observaron atentamente cada movimiento asociado con este modelo emblemático, tratando luego replicar o contra. Además, conviene resaltar aquí cómo influenció indirectamente otras ramas científicas vinculadas directamente con lo aeroespacial. Materiales compuestos ultraligeros desarrollados inicialmente pensando únicamente en aumentar eficiencia energética, ahora se utilizan extensivamente también dentro sectores civiles, tales como energía renovable o construcción sostenible, demostrando así efectos colaterales positivos inesperados fruto directo a aquel proyecto pionero llamado taciturnamente Stealth. Hay otro aspecto intrigante poco explorado popularmente, pero esencial entenderlo bien: cómo afectaron psicológicamente eventos clave relacionados con este jet especializado, tanto pilotos implicados, quienes enfrentaron retos extremos manejando. Finalmente, resulta indispensable conectar esta narrativa única con lecciones generales aplicables hoy día, dentro múltiples ámbitos humanos, incluyendo innovación continua, adaptación frente a incertidumbre. Cuando apareció primer silencioso halcón oscuro, llamado simplemente F-117 Nighthawk, cuya despedida abrupta abrió camino igualmente silencioso hacia futuros desafíos, esperándonos conquistar sin perder esencia ni memoria histórica vital. El F-117 Nighthawk no fue simplemente una máquina, fue la encarnación de un sueño audaz, un testimonio del ingenio humano y la capacidad para transformar lo imposible en realidad. Su silueta angulosa y su tecnología furtiva marcaron un antes y un después en la historia de la aviación militar, simbolizando una era donde la innovación técnica se convirtió en el protagonista principal. Pero como todo capítulo extraordinario, también tuvo su final inesperado, uno que nos invita a reflexionar sobre los ciclos inevitables de avance y obsolescencia que definen nuestro camino hacia el futuro. Este avión no desapareció porque perdiera relevancia o porque sus capacidades fueran superadas sin más. Desapareció porque cumplió su misión en un momento particular de nuestra historia tecnológica y estratégica. Fue pionero en abrir las puertas a nuevas maneras de entender el combate aéreo, desafiando los límites del diseño convencional y demostrando que lo invisible para los radares podía ser visible para quienes aprecian la innovación genuina. Su retiro no es símbolo de fracaso, sino una señal inequívoca del progreso: dejar espacio para nuevas generaciones con metas renovadas, tecnologías más avanzadas y estrategias adaptadas a tiempos cambiantes. Al despedirse del escenario operativo activo, el F-117 nos recuerda que cada invento tiene su ciclo vital, pero también deja tras de sí un legado invaluable: aprendizaje acumulado, inspiración constante y prueba palpable de que podemos superar barreras aparentemente infranqueables cuando apuntamos alto con determinación colectiva. No se trata solo del avión, ni siquiera solo del ámbito militar. Es una metáfora universal acerca del impulso humano por avanzar sin perder esencia ni memoria histórica vital. Porque ese equilibrio entre recordar quiénes somos y hacia dónde queremos ir es precisamente lo que alimenta esa inspiración eterna, capaz de mantenernos firmes frente al cambio incesante. En este sentido, mirar atrás hacia el F-117 no es únicamente nostalgia, sino reconocimiento profundo al esfuerzo conjunto que hizo posible algo revolucionario. Cada tornillo ajustado en sus hangares secretos, cada código desarrollado para burlar sistemas enemigos, e incluso cada vuelo silencioso bajo cielos hostiles,
forman parte integral de esa narrativa enriquecedora, donde convergen pasión técnica con vocación estratégica. Reconocer esto permite comprender mejor cómo enfrentamos hoy nuevos desafíos tecnológicos, con respeto por quienes abrieron caminos antes que nosotros y con audacia suficiente para explorar horizontes aún desconocidos. Por eso mismo debemos valorar no solo lo tangible, las especificaciones técnicas o las misiones cumplidas, sino también aquello intangible representado por ese espíritu innovador intrínseco al proyecto F-117. Esa chispa creativa sigue viva hoy, cuando ingenieros diseñan drones autónomos o cuando expertos desarrollan estrategias cibernéticas capaces de redefinir la guerra moderna sin disparar un solo proyectil físico. El legado intangible se manifiesta allí, donde ideas nacen desde pasiones compartidas orientadas al bien común global. Ese bien común cimenta progresos humanos colectivos universales compartidos aún inconclusos. Resulta fundamental entonces conectar esta reflexión final con nuestra propia experiencia cotidiana. Enfrentamos retos complejos constantemente, ya sea en ámbitos profesionales o personales, y muchas veces sentimos incertidumbre ante cambios abruptos o resultados inesperados similares a ese cierre sorpresivo del F-117 dentro del arsenal mundial. Sin embargo, debemos recordar siempre que esos finales aparentes son tan solo puntos intermedios dentro de trayectorias mucho más grandes llenas de aprendizajes valiosos si logramos conservar intacta nuestra esencia esencial. Mientras navegamos esas aguas turbulentas, cada desafío trae consigo oportunidad disfrazada, así como el Nighthawk abrió paso a tecnologías superiores manteniendo firme identidad técnica e histórica. Nosotros encontramos fuerza renovada cuando honramos nuestras raíces sin temor a reinventarnos permanentemente, según demandas actuales pero preservando valores fundamentales esenciales, la memoria histórica vital, que funcionan como brújula confiable durante cambios. La historia humana está llena precisamente de estos ciclos dinámicos donde invenciones grandiosas cumplen funciones cruciales hasta volverse anticuadas frente a avances emergentes. Así pues, podríamos concluir afirmando que